también el tercer lugar, de alguna manera, la universalidad, ¿sí? La universalidad. A ver, un ratito ahí. Ahí está. Entonces, de alguna manera, el tercer lugar tenía que ver el criterio de la universalidad. Debía establecerse, dice, si el libro tenía una aceptación en toda la iglesia y se respondía a un interés universal. Ahora, el Señor dejó marcado, por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 8 a sus discípulos. ¿Qué diciendo? Me seréis testigos, dice ahí, en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último. Es un libro universal. Pablo, capítulo 16, capítulo 15 de Romanos, es decir, me esforcé, llené el evangelio hasta ilírico. Me esforcé, dice, con tal de que usted llegue. Dice, hasta lo último de la tierra, él dice, o sea, el libro, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, ahora nosotros ya en canon bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un libro universal, que traspasa cultura, que traspasa costumbres, que traspasa de alguna manera tradiciones, etc. Es un libro universal. Pero en cuarto lugar, que era la más importante, así como era para el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento también tenía que ver, de alguna manera, que era la inspiración divina. Jesús pronunció en varias ocasiones que ni una letra, ni una jota iba a pasar hasta que se cumpla, ¿no? Varias veces dijo, ¿acaso no han leído esto en el Antiguo Testamento? Él, por ejemplo, ahí en la sinagoga, cuando tocó leer la parte de Isaías donde él mismo se refiere a él mismo cuando dice, hoy ha venido sobre mí el Espíritu para dar, dice, testimonio a quienes, a los que estaban quebrantados y todo lo demás. Él era dando testimonio. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde dice en resumen, ¿no? Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios, útil para enseñar. Entonces, de alguna manera, esto es, llegaba a ser si el Espíritu Santo, ¿sí?, concedía a hombres piadosos la convicción de que era así. Entonces, en cuarto lugar, el criterio más importante también para tanto como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tenía que ver con la inspiración, ¿sí?, con la aceptación, de alguna manera divina. La gente que dio la vida, la gente que pagó con su vida, con su sangre, se conservó el Evangelio y el Antiguo Testamento. Tenía una convicción clara, segura de que era algo espiritual, algo que Dios había de alguna manera establecido de esa forma. Ahí terminamos entonces la canonicidad o los criterios, tanto para el Antiguo y tanto para el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora entramos al otro punto que tiene que ver, bueno, ustedes fíjense con las cartillas, no tengo power ahora, pero fíjense con las cartillas, por favor, ahí dice, ¿por qué no aceptamos los libros apócrifos? Algunas razones, 3 razones específicas, y después vamos a desarrollar. En primer lugar, muchos se podría escribir sobre este asunto en cuanto a la técnica, a la historia de estos libros, que en algún momento, miren, como estudiantes de la Biblia, es bueno a veces tener a mano unos libros apócrifos para comparar y para ver por qué realmente nosotros no aceptamos. Hay algunas razones, de alguna manera, ¿por qué los evangélicos no aceptamos los libros apócrifos? Puede ser la pregunta. En primer lugar, la primera tiene que ver con el uso de la terminología. ¿Esto qué tiene que ver? En círculos evangélicos se habla de 2 clases de libros, canónicos y apócrifos. No canónicos, es lo que significa, ¿no?, apócrifo. Los católicos romanos, por ejemplo, llaman a los primeros protocanónicos y a la segunda deuterocanónicos. Explicamos eso. Así que para ello existen una teoría de grados de canonicidad. Es decir, que es de alguna manera dicen, en algo tiene verdad y en algo no tiene verdad. Nosotros no lo tomamos así o no lo debemos tomar así, porque no podemos dudar de que y puede ser, o podemos adaptar, o podemos decir, bueno, en esa cultura puede ser que valga ese pensamiento o esa expresión, podríamos decir, pero no es así. Jesús les dijo, por ejemplo, a la gente y a sus discípulos, escudriñen, dice, porque ustedes saben que encuentran la vida eterna o van a descubrir la vida eterna. Ahora, o ahí está la verdad o van a descubrir la verdad. No dijo Jesús, vean si en ese libro ustedes pueden encontrar la salvación o la vida eterna. No dijo, tal vez haya una posibilidad. Él afirmó, escudriñen, mediten, ahí está la verdad.
La verdad os hará libres. ¿A qué se refiere? Al estudio de la Biblia. Entonces, en primer lugar, de alguna manera tiene que ver con la terminología. El hecho de saber y de pensar de que lo que Dios dice es estable, es completo, es de alguna manera algo que es justamente con un criterio divino, con un criterio establecido. En segundo lugar, no aceptamos los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que los apócrifos se tienen, dice que considerar como una unidad. Lo que se dice de uno de los libros se hace extensivo en todo el conjunto, la cual los libros apócrifos no cumplen aquello. Si nosotros descubrimos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, en Génesis, ¿sí? Dios, el Creador, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, ya profetizaron, vamos a utilizar la palabra, ya profetizaron, de que un día Satanás iba a herir, ¿sí? Pero también el Señor lo iba a herir en la cabeza. Dice, ahí lo dice, te herirá en el calcañar, en el talón, pero tú le herirás, dice, en la cabeza. Y por supuesto, está hablando del Señor. Es como ser un hilo rojo desde el libro de Génesis, pasa, vamos a decir, todo el Antiguo Testamento, llegando a los evangelios, la cúspide, la cruz, donde él entrega, ¿no es cierto?, su vida por los pecadores, su vida por amor a cada uno de nosotros, se cumple esta gran profecía, por ejemplo. Uno de los puntos podemos llamar, pero algunos podemos citar, por ejemplo, cómo es que de alguna manera los libros apócrifos no contienen esa unidad. Más adelante vamos a ver cómo algunos dicen, después de investigar, después de creer, me parece y pongo mi parecer. Algunos cuestionaron esta expresión de Lucas, cuando el autor, ¿no es cierto? Ahí el escritor, perdón, no el autor, el escritor, donde dice, después de también de investigar y toda la cosa, pero ahí está refiriendo más a la escritura en sí, al concepto general de la investigación. Entonces, en este caso, los libros apócrifos no son de alguna manera en unidad. No dicen lo mismo en todos aquellos libros, sino que un libro dice una cosa, otro libro dice otra cosa, un libro tiene un pensamiento distinto. Por esa razón, en ese tiempo y hasta el día de hoy, por supuesto, no se acepta o no se aceptó estos libros como de canon bíblico. Tercera razón. Los evangélicos cristianos creyentes la rechazamos y es necesario saber por qué. Entonces, de alguna manera, nosotros como creyentes rechazamos esos criterios de que no contienen estas tres cosas muy necesarias para que un libro sea o haya sido canonicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera no son por niveles. No creemos que una parte puede ser inspirado, otra parte no. No. ¿Es todo o no es nada? Y los libros que ya tenemos en la palabra de Dios son libros que contienen esas características particulares. Son una unidad total, no se contradicen en los escritos, ¿sí? De alguna manera no tienen cierto grado de canonicidad y una parte sí, una parte no, sino que más bien es un conjunto donde la palabra de Dios dice, de alguna manera, toda, dice la Escritura, es inspirada por Dios. También dice ahí, no son inspirados. ¿Por qué esto no son inspirados? Bueno, leemos algo del material, por ejemplo, dice ahí, cuando uno lee los 39 libros, ¿sí?, del Antiguo Testamento, de inmediato resaltan frases que usan, por ejemplo, con mucha frecuencia, tales como, así dice Jehová, habló Jehová, vino a mí palabra de Jehová, y Jehová es el Señor, ha dicho así. Estas y otras expresiones expresan la convicción del autor humano de que su mensaje no es de él, sino que recibió directamente de Dios. Pero cuando nosotros de alguna manera buscamos, ¿sí?, expresiones en los libros apócrifos, vamos a encontrar como frases de estas, por ejemplo, están algunos ejemplos escritos en el material, siguen la lectura y dicen, ¿qué de los libros apócrifos dice ahí? ¿Se encuentran en ellos esta evidencia divina? Contestamos esta pregunta, es que no, por supuesto. A ver, pero vamos a mirar. Por ejemplo, en el epílogo, o sea, en el inicio del libro de Segunda de Macabeos, el autor expresa como sigue, por ejemplo, dice, yo también terminaré aquí mismo mi relato. Se ha quedado bello y logrado en su composición. Es lo que yo pretendía, sin perfecto y mediocre he hecho,
cuánto me era posible. Imagínate esta introducción a este libro de Macabeos, por ejemplo, ¿sí? Vos tenés una Biblia, si no después en Google busca, eso está en capítulo 15, versículo 37 al 38 de segunda de Macabeos, ¿sí? Yo lo comprobé, no es que yo lo comprobé, yo tengo, lo leí, por eso lo subí a este material así. Ahora, fíjate lo que dice de alguna manera este apunte, ¿no? Dice, de alguna manera, si es imperfecto, mediocre, dice, he hecho, dice, cuanto me era posible. Cuando nosotros abrimos el Antiguo Testamento, no encontramos una frase, algo que parezca así. Más bien decimos, así dice Jehová, habló Jehová, vino palabra de Jehová, ¿sí? Más de 3.800 veces aparecen en el Antiguo Testamento frases como termino de decir, vino palabra de Jehová, así dijo Jehová. Son declaraciones absolutas, no son como los libros apócrifos, que de alguna manera los epílogos o la introducción quedan con esta frase como volvemos a remarcar esto, he hecho cuanto me era posible. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, para ratificar, ¿por qué no creemos? Porque no son inspirados. El profeta, el escritor del Antiguo Testamento, no escribía lo que a él le parecía. Hay algunas frases de la Biblia, es más, por ejemplo, los 10 mandamientos, nosotros conocemos y ustedes saben también, que fueron, dice la Biblia, escritos con el dedo de Dios, ¿sí? Otras partes, el Espíritu Santo inspiraba, dictaba en su conciencia, utilizando el libre albedrío, por supuesto, acuérdense lo que venimos diciendo, de alguna manera, su personalidad, su carácter como sacerdotes, ¿sí? Como profetas, ¿sí? Como jueces, como reyes. Nunca Dios los anuló para escribir, sino que más bien Dios, de alguna manera, dio esa facilidad, esa capacidad para expresarse en el sitio, pero siempre ellos afirmaban, palabra de Jehová, vino palabra de Jehová, así dice el Señor. Otro ejemplo, en el libro de Eclesiástico, ¿sí? En el libro de Eclesiástico, perdón, capítulo 51, versículo 30, ¿sí? De alguna manera afirma ahí en el epílogo de 7:14 también dice, afirma mi abuelo Jesús, ¿sí? Después, este autor está diciendo de alguna manera que su abuelo era Jesús. Realmente está perdido, pero bueno, a ver, el libro eclesiástico fue compuesto en hebreo alrededor del año 180, fíjate este dato, ¿no? 180 antes de Cristo, su autor fue Jesús, hijo de Siria, eso dice en 51:30, alrededor del año 130 de Cristo. Su nieto tradujo el libro al griego en su prólogo, ahí estamos, 7:14, afirma mi abuelo Jesús después, ¿sí? Después dice, de haberse dado intensa lectura a la ley, los profetas y otros libros de los antepasados, y de haber adquirido un gran dominio de ellos, se propuso también el escribir algo en lo tocante a la instrucción, sabiduría, con ánimo de que los amigos del saber lo aceptaran y progresaran más todavía en la vida según la ley. Jesús dijo de Sira, escribió su libro, ¿sí? Después del estudio intensivo de los libros canónicos, y lo compuso no siendo inspirados por Dios, sino por su propia. Es interesante, te animo a que en tu tiempo libre puedas buscar o conseguirte una Biblia apócrifa, ¿sí? Libros apócrifos de la Biblia católica contiene esos 7, 8 libros, algunos dicen 12, pero en realidad son compactos de varias series solamente, pero son esos libros. Pero de alguna manera, así es como la segunda razón para no aceptar todos estos libros. ¿Por qué? Porque no han sido inspirados. Cada uno parecía o escribía a lo que ellos creían que eran conveniente. Dice, ¿cómo está el material que teníamos? Después de investigar, después de creer, después de resumir, después de ver la ley, dice, yo también escribo esto. Y ningún libro del Antiguo Testamento, bajo la inspiración de Dios, los escritores podían expresarse de esa manera. Vuelvo a repetir, 3.800 veces aparece en el Nuevo Testamento diciendo, vino palabra de Jehová, así dijo Jehová, o así dice Jehová, o esto dijo Jehová, así con esas expresiones directamente. Entonces, rechazamos porque no son inspirados los libros apócrifos. Segundo lugar, no son proféticos.
¿Qué tiene que ver con la profecía de los apócrifos? Bueno, dice, hay una segunda razón, y es que no fueron escritos por profetas o portavoces de Dios, ¿sí? Estos libros, ¿sí? Estos libros apócrifos, nunca fueron escritos por los profetas que Dios había invitado, que Dios había elegido, que Dios había llamado, sino que ellos se de alguna manera, nombraron, se colocaron como los profetas que iban a inspirar. Bueno, de ahí viene la secta de los mormones, de los testigos, ¿sí? Como esta señora Elena White, José Smith, Carlos Russell, bueno, todos ellos que en algún momento, entre comillas, se creyeron los profetas de Dios, que Dios supuestamente les revelaba directamente, la cual es mentira, por supuesto, por eso tienen sus libros para manejar sus sectas. Pero volviendo al material, ¿por qué de alguna manera no somos? Bueno, para ser canónicos, un libro tenía que haber sido escrito por un profeta reconocido por el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? En este caso, en el Antiguo Testamento, acuérdense, de alguna manera, el pueblo de Israel. Los profetas no salían de los sirios, no salían de cualquier otra gente de aquel entonces. Los profetas Dios elegía, ¿sí? Sacerdotes aún para el servicio. Dios elegía de qué familia, de qué tribu iba a venir y en qué contexto en general Dios los iba a llamar. Por ejemplo, de alguna manera, todos los eruditos reconocen que los libros apócrifos fueron escritos, escucha este detalle, después de la época de Esdras y Malaquías, aproximadamente 200 años a 30 años antes de Cristo. Ahora, en otra materia se enseña eso, pero algo, ahí les doy un dato, por ejemplo, entre Malaquías y el primer libro del Evangelio, el libro de Mateo, los estudiosos creen por las investigaciones que se hacen, hay un vacío de años, dan 380, 400, ¿sí? Es un promedio. Resumamos un número así, rápido, 400 años, ¿sí? Y justo, ¿sí? Escuchad el dato histórico, ¿no? Y justo ahí aparecen estos libros apócrifos. Ahora, el Señor dice que en ese tiempo no hablaba, ¿sí? La otra parte de la historia de canonicidad, no hablaba el Señor, dejó de hablar ni por ángeles, ni profetas, ni por sueños, ni por revelaciones. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿no? Profetas, sueños, revelaciones, porque el Antiguo Testamento, en algún momento Dios hablaba por sueños a un profeta y tenía que transcribir, o a veces directamente, o por milagros o por señales. Pero Dios siempre hablaba. Y estos libros apócrifos, de alguna manera, fueron escritos en ese periodo donde Dios no lo estaba revelando directamente a través de sus siervos. Por esa razón, en segundo lugar, no son libros que aceptamos porque no cumplen esta tarea de ser proféticos, o sea, de decir lo que iba a suceder y que sucedió la mayoría de las cosas. Dios, por ejemplo, ya en el libro de Deuteronomio, sí, un poco, pero Josué, Jueces, Primer Reyes, en muchas ocasiones, sobre todo el capítulo 28 de Deuteronomio es clave en esta parte de la historia. El Señor les dijo, si ustedes guardan mis mandamientos, mis preceptos, mis principios, si ustedes obedecen y viven agradándome, dice la ley, acuérdense todo eso, dice, yo os bendeciré. Pero si ustedes dicen de alguna manera dice, si ustedes rechazan, no guardan, se inclinan a dioses, buscan otra cosa, dice, yo os también rechazaré. Ahora, eso se cumplió, por ejemplo, cuando fueron cautivos a Babilonia, ¿sí? Cuando Asiria lo sitió, cuando Sennacherib también lo sitió. O sea, todo lo que los profetas inspirados por Dios dijeron, una gran mayoría de la historia de Israel ya se cumplieron. Pero hay otra que se va a cumplir, por supuesto. Entonces, en ese sentido, de alguna manera, no podemos nosotros aceptar por una segunda razón, porque estos libros apócrifos no contienen profecías que se hayan cumplido y profecías que se cumplieron en esos libros, ¿sí? En ese sentido. Hay algo más ahí, mira, dice, cierto es que nuestra historia ha sido escrita desde el tiempo de Artajerjes, pero lo que se ha escrito desde entonces no tiene igual autoridad en los próximos escritos. Dice, antes mencionado, en los 22 libros del canon hebreo. Sí, esto es así, ¿por qué? Porque no ha habido una exacta continuidad de profetas desde aquellos días, de ahí que desde entonces nadie se atreve a añadir y nada ni a quitar
todo lo que Dios había establecido. Tercer lugar, no son inerrantes. O sea, estos libros, ¿sí? Estos libros apócrifos o no canónicos o post-deuterocanónicos, también algunos los llaman así. En primer lugar, miramos, mire, una de las características de la escritura inspirada es inerrancia. O sea, no hay error, no hay falla, no hay algo. Y ahí tenemos los pasajes de 2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:21. Y él no miente, por ejemplo, en Tito 1:2, número 23. Él no es hombre para cambiar, contiene la verdad, Juan 17:17, Salmos 12:6, ese pasaje lo vamos a leer, mira, Salmos, buscar en la Biblia ahí, capítulo 12, versículo 6, mira lo que dice, este pasaje es muy interesante para lo que venimos diciendo, Salmos, capítulo 12, versículo 6. Mira lo que dice 12:6, ahí llegamos. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Mira lo que dice, ¿no? Ahora, en ese sentido, que los libros apócrifos no cumplen eso, no llegan a ese nivel de poder contener esa gran verdad, ¿sí? Porque son escritos por deseos, por, no sé, por intenciones de contradecir la verdad, por intenciones, por supuesto, no indicadas por el Espíritu Santo, por intenciones que de alguna manera, humanamente, algunos gente en ese momento querían decir su opinión, por eso uno en Macabeo decía, después de investigar mi criterio, no sé si es buena, no sé si es mediocre, pero puse lo mejor de mí. Eso no puede ser así. Entonces, ahora, no así los apócrifos. En ellos se descubren errores doctrinales, morales, históricos, geográficos. La presencia de estas equivocaciones hace imposible que sean inspiradas por Dios. Y bueno, por esa razón, nosotros no aceptamos como libros inspirados, canonizados o canónicos que pasaron por esos filtros de prueba. Por ejemplo, en Tobías, ¿sí? Ahí uno de los ejemplos, mira, en Tobías 5. Claro que hay algunos, claro que de alguna manera algunos datos históricos parecerían que se contradijeran, pero no es contradicción, más bien es cuestión del escritor, cómo lo resumió, cómo lo puso solamente. Y bueno, después al menos ya con todas las traducciones actuales que tenemos parecería, pero en realidad no, en la palabra de Dios que tenemos no contiene inerrancias o no tiene alguna falla, sino que más bien son libros, por eso dice, es refinada como 7 veces. ¿Sí? A veces hay ciertas cosas que uno filtra, ¿no? Dice, a ver, vamos a chequear si es así. No, pero vamos a chequear 2 veces, 3 veces, 4, 7 veces, dice la palabra de Dios, es como oro refinado, chequeado, registrado, cosa que no pase ninguna falla. Bueno, así fue. Es interesante. Bueno, ahí abajo hay unos apéndices que no vamos a leer acá eso, sino ustedes tienen que leer, yo voy a resumir la próxima clase eso. De alguna manera, antes, por ejemplo, eran pieles de animales donde se escribía, pero eran pesados, eran filtrados, todos esos elementos, para luego también ser controlado por la cantidad del peso de tinta que hubiese acumulado en cada piel, cuánto pesaba sin ninguna letra y cuánto pesaba después, ¿sí? Con todas las letras en la piel. Pasaron un filtro realmente muy profundo para que llegue a ser esos libros por todos aceptados como inspirados por Dios, se valía de todos esos datos. Otro ejemplo, por ejemplo, ahí mira, en el mismo libro, ¿sí? De Tobías, ¿sí? Número 6, 5 al 9, ¿sí? El ángel recomienda el uso de métodos paganos de adivinación, por ejemplo, ahí en 12:9 también dice, enseña salvación por obras a través de las limosnas. Este es el libro de Tobías, muy interesante, como de alguna manera dejan relatado algunas doctrinas, y de eso es que también una mezcla de la Iglesia Católica Universal en ese sentido, ¿no? De alguna manera. Pero hay algunas prácticas de satanismo, de exorcismo, por ejemplo. El ángel en este caso recomienda, dice, el uso de métodos paganos de adivinación, por ejemplo, ahí. 12:9, enseña la salvación por obras a través de las limosnas.
Si nosotros hacemos un paralelo, en Levítico dice, aquel que es agorero, aquel que es adivino, aquel que hace pasar, dice, a un niño por fuego, dice, el pueblo de Israel tenía un mandato, dice, tiene que ser matado, quemado, sacado, no podía convivir con el pueblo de Israel. Un israelita que, por ejemplo, practicaría eso. Ahora, en estos libros recomiendan hacer lo siguiente. En Judith, otro libro apócrifo, dice 1:7, 7:11, los uno dice, aseveran que Nabucodonosor era el rey de Asiria. Por geografía, por historia, sabemos que Nabucodonosor jamás fue rey de Asiria. ¿De dónde era? De Babilonia, ¿verdad? Entonces, fíjense, por ejemplo, ahí cómo se contradice esto, histórico, geográfico, científico, no coincide. Otro ejemplo ahí, en Baruch 1:1, por ejemplo, dice, asevera que el autor secretario de Jeremías escribió su libro desde Babilonia, cuando en realidad se encontraba ¿dónde? En Egipto, según Jeremías 43:1-7, después vos podés comprobar, pero esto es verdad, ¿ves? Entonces, aún datos históricos no coinciden en los libros apócrifos. Por eso tampoco aceptamos, ¿por qué? Porque son libros que contienen error y la Biblia no tiene o no contiene error. Otro ejemplo, en Segunda de Macabeos 12:41-46, aprueba las oraciones y sacrificios expiatorios por los muertos. Ustedes, bueno, seguro que sabían, y si no sabían, mira, de estos libros extrayeron, por ejemplo, la Iglesia Católica para hacer, por ejemplo, la misa por el muerto, lo típico hasta el día de hoy, la novena, ¿sí? Las 9 noches que rezan, que no sé qué cosa que hacen, para de alguna manera, dice, aliviar, que termine, ahora ya no pronuncian el purgatorio, pero que termine de llegar al cielo, al reposo de Dios. Si uno busca historia, de estos libros, ellos trataron de colocar como dogma para la iglesia de aquel entonces. Lo más triste de este libro, ¿sí? Lo más absurdo que pueden decir es esto, 14:37-46, de alguna manera alaba el suicidio. Fíjate lo que encontramos en estos libros, ¿no? Alaban, o sea, exaltan, valoran, dan sentido, o de alguna manera dan algo como hecho interesante, ¿sí? Como hecho interesante, ¿para qué? Para que el suicidio sea visto como una salida. Lo cual, la palabra de Dios no es así, porque dice que Dios establece la vida del hombre, y Él es el dueño de quitar cuando Él quiere, no el ser humano. El mismo libro, el capítulo 15, 12 al 16, dice, da su aprobación a la intercesión de los muertos a favor de los vivos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando se festeja el Día de los Muertos? Por ejemplo, acá en noviembre 1, 2, en algunos países, América del Sur, partes Centroamérica, se hace misa, se va a dejar comida, o hay gente en otra secta mezclado, dice que hay que bautizarse por el familiar o por el pariente que ya está descansando, ¿sí? Para que termine de pasar. Bueno, es una mezcla de todos estos libros, estas creencias paganas de aquel entonces, que de alguna manera, por esa razón, sí, por esa razón, no aceptamos como un libro inspirado para la Biblia que hoy nosotros conocemos. Número 4, no son creíbles. ¿Por qué no son creíbles? Bueno, de alguna manera, a ver, vamos a ver lo que dicen ellos primero. Dice, el Señor sí se vale de figuras literarias, como la parábola y la alegoría, por supuesto, sí. Por ellas se reconocen como figuras basadas en la realidad. Dios no recurre a lo ficticio para revelar la verdad. Es el hombre que utiliza lo irreal para comunicar ideas. Los apócrifos, siendo de origen humano, usan este género literario y por eso no los aprobamos. A ver, el Señor en algunas ocasiones, por ejemplo, dijo, de alguna manera, Él decía, ¿no es cierto?, que Él era la luz. Sí, ahora, uno piensa en luz, uno piensa en claridad, en resplandor, en su esencia en sí de brillar, de dar vista, panorama, ¿sí? En eso pensamos cuando nosotros leemos, por ejemplo, cuando Él dice, yo soy la luz, o yo soy la vida, ¿sí? Cuando Él dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, y etcétera, yo soy el pan de vida, por ejemplo.
Ahora, ellos toman eso de alguna manera como algo literal, diciendo, bueno, por ejemplo, por eso la tradicional iglesia, ¿no? Dice que al momento de pasar la hostia, que no se llama ni siquiera Santa Cena, sino la hostia, dice, se convierte, sí, de alguna manera dice, en sangre y en carne propia del Señor. Son muy ficticios esas cosas. Nosotros, claro que en la Biblia encontramos parábolas, símiles y comparaciones, pero eso lo tomamos, son ideas comprensibles. El Señor, por ejemplo, habló mucho de las ovejas, de la vid, porque eran algo que manejaba la gente del Nuevo Testamento, era algo real, era algo de alguna manera comparativo, pero con un sentido real, no ficticio. Tenían, por ejemplo, el hecho de tener la gente leprosa en ese entonces, si Dios lo utilizaba para bien, porque dice, bueno, comparando espiritualmente, así como el leproso tenía que vivir lejos, lejos de la ciudad, lejos de la familia, bueno, nosotros espiritualmente también estuvimos lejos, pero en Cristo dice, es unido otra vez a la familia de Dios, a la paz. Entonces, cuando uno analiza la literatura apócrifa, encuentra que hay varios libros objetivamente ficticios, ¿sí? En vez de ser relatos serios de eventos históricos, narran sucesos increíbles que se acercan ya a la fantasía en realidad. Entonces, por esa razón, no son libros creíbles, no son libros que te van a orientar para un conocimiento real, ¿sí? Real. Sí, tal vez el Nuevo Testamento con parábolas, con símiles, con ilustraciones, pero que son reales, no son algo ficticio, algo que de alguna manera es imposible de llegar a creer. No, 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 no. Sino más bien es algo real, es algo que está ahí para poder creer y aceptar. Hay una partecita, mira, interesante en el material. Todos ellos se caracterizan por su sobriedad y falta de elementos vertebrales, excepto los milagros. Todos los relatos son creíbles, son eventos bien pudiéramos haber sucedido. No hay nada ficticio o irreal acerca de sus obras, no son ficticias. Al relatarlos no se vale de la ficción. Lo que el Señor dijo, hizo, no son algo mágico, algo que surgió así, ¿no? Ahora, sí es muy llamativo, sí es muy curioso a nuestra mente humana, cuando, por ejemplo, el Señor tenía que alimentar con muy poquita comida 4.000 a 5.000 personas. Humanamente, por supuesto, es imposible decir, bueno, pero ¿cómo se multiplicó? Bueno, es Dios el que estaba haciendo ese milagro. Es el Espíritu de Dios, el Dios mismo ahí, obrando para que suceda. Dice que se bastaron. En una de las alimentaciones, al menos me dice que quedó 12 cestas. Uno para cada uno, podríamos decir. ¿Ves? No es algo ficticio que se dio, es algo, ordenó, por ejemplo, que salgan esos demonios, y que entrara, dio el permiso ahí a los cerdos, y bueno, era real, se ahogaron, se murieron, dice, ¿no? Ahora, de alguna manera la palabra de Dios es creíble, no es, sí parece humanamente algo como imposible, que Él levante la mano y calme la tormenta. Toda la noche habían pescado ahí en el mar de Galilea y no encontraron nada, y de repente dice el Señor, pues bueno, echen a este lado de la barca y van a ver, y bueno, sacan cantidad de pescado. Sí, a nuestros ojos parecía imposible decir, imposible pensar, por ejemplo, ese milagro con la vida de Jonás en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Capítulo 1, capítulo 2 del libro de Jonás. Dios preparó, dice, ese pez, ese vientre. Así será también, dice el Hijo del Hombre enterrado por 3 días bajo la tierra, hablando de su sepultura, pero un día saldrá, y salió. ¿Ves? O sea, las historias, los milagros que tenemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son creíbles, son creíbles. Y bueno, más adelante vamos a ver también cómo de alguna manera el Señor hizo el milagro de que el sol se detuviera. Hasta el día de hoy, ¿sí? Los investigadores siguen tratando de llegar a entender. No lo van a llegar a entender si no lo toman desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Espiritual. En el desierto, esos 40 años que vagó el pueblo de Israel, de noche columna de fuego. Imposible. Ahora,
Nosotros no hemos visto una columna de fuego, ¿sí? De nube puede ser algo natural común, pero el Señor, la palabra de Dios dice que había, tanto para calentar y tanto para guiar, de día una columna de nube, tanto para dar sombra y la gente que siga caminando. Por eso en resumen dice, por estos 40 años nos trajiste, Dios. Ni siquiera nuestros pies se hincharon, dice, nuestro calzado, nuestra ropa no se envejeció. ¿Ves? No es algo fantasioso, no es algo que no se puede, eran cosas reales, aunque la parte humana nuestra muchas veces, a veces quiere ver, pero ¿cómo puede ser? Bueno, es Dios, es Dios. Ahora, no fueron de alguna manera también, entonces, en esa razón, el punto número 4, no aceptamos los libros apócrifos, porque más de ellos tiran al ficticio, a la imaginación, al origen humano, de alguna manera, en el género literario, es imposible, ellos dicen de creer. Bueno, por esa razón, en cuarto lugar, no aprobamos y lo tomamos como uno de los libros apócrifos. No fueron aceptados por los judíos y los primeros cristianos estos libros apócrifos. Leemos algo literal ahí, por ejemplo, dice ahí, se puede afirmar que con toda seguridad que los 39 libros canónicos fueron únicamente recibidos, como vimos en el texto principal de este libro. 5 de ellos, ¿no? Fueron discutidos en el concilio de Jamnia para determinar si debían quedar dentro del canon o no. Todos salieron aprobados, judíos y cristianos, católicos romanos, protestantes, todos aceptaron los 39 libros. Cuando consideramos los deuterocanónicos, otros libros, encontramos que hasta el año 1500 fueron uniformes rechazados por judíos y por cristianos. A ver, el concilio de Jamnia, ¿no? Es un concilio muy importante en la historia, así, de alguna manera, para la esfera cristiana, muy, muy importante ese concilio, no es el tiempo para dar datos, pero de alguna manera es un concilio donde se aprobó, y hasta ese entonces, escuchen, miren, los cristianos, los judíos, y aún los católicos en entonces, se aprobaba que los 39 libros eran inspirados por Dios. Después de eso, ¿sí? De alguna manera, después de eso, es que querían tratar de meter, de agregar, ¿sí? De agregar los otros libros, que ya no eran tomados como canónicos, para que llegasen a ser. Y bueno, no fueron aceptados, no lo tomaron, porque exactamente no convenían por estas 5 verdades que hemos analizado. Contienen error, no es creíble, ¿sí? No es creíble, no son proféticos, contienen miles de errores históricos, geográficos y varias cosas que no viene al caso de alguna manera profundizar, porque con el simple hecho de que estos libros animen al suicidio, al bautismo por los muertos, ¿sí? Lo que habíamos dicho hace rato, a la oración y sacrificio, ¿sí? De alguna manera el hecho de aprobar la intercesión de los santos, entre comillas, muertos a favor de los vivos, el hecho de que anime o recomiende al uso de los métodos paganos de adivinación, enseña la salvación por obras a través de las limonas. Bueno, así un montón de enseñanzas, no, ni deberíamos decir enseñanzas, un montón de conceptos que contienen estos libros, la cual no nos da ningún interés en que pueda ser la palabra de Dios. No así la palabra de Dios directamente, los libros canónicos, los libros que conocemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Frases, por decir así, únicas, absolutas. Por la fe seréis salvos, ¿sí? Mas si con tu boca confesares que eres el Señor, serás salvo. Jesús dijo, venid a mí, yo os daré descanso, tendrán vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 5:8, más Dios no. O sea, frases y textos declaratorios absolutos que no nos da un pie de decir, bueno, pero no, son absolutos. Entonces, en ese sentido, estas 5 razones principales hace que esos libros apócrifos no hayan entrado a la canonicidad de la Biblia. Y hoy podemos decir, damos gracias a Dios por eso, porque grandes hombres, ¿sí? Grandes hombres, inspirados por Dios, lucharon, mostraron
el pueblo de Israel, los escritores, vieron que no eran inspirados por Dios. Hay un versículo muy interesante, mira, en Romanos capítulo 3, versículo 2, vamos a buscar ahí en la Biblia, en Romanos capítulo 3, versículo 2, dice de la siguiente manera, mira, libro de Romanos, capítulo 3, versículo 2, dice de la siguiente manera, 3:2. Muchos, en toda manera, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A ver, leemos del 1 al 3, así captamos este concepto que está acá adentro. Mira, ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra, acordémonos de la escritura, ¿sí? La escritura de Dios, o palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Este pasaje es clave para rechazar todos estos libros apócrifos o deuterocanónicos, como se lo conoce también en algunos términos teológicos, pero más fáciles apócrifos, ¿sí? Porque no aprobaron todo este filtro. Ahora dice, de alguna manera, se hace una declaración muy importante en nuestro estudio. Hablando acerca de los judíos, pueblo declara que ha sido confiada la palabra de Dios, o sea, el Antiguo Testamento, la ley. Todos los autores del Antiguo Testamento eran judíos y el canon fue establecido por ellos bajo el liderazgo de Esdras. Todo judío sabía cuáles libros venían de Dios y cuáles no. En algún momento, ¿no? En libros históricos se estudia eso, el libro de Esdras. El libro de Esdras es uno de los libros claves para entender, porque acordémonos, cuando Esdras vuelve a reconstruir junto, muy seguido con Nehemías y todos estos hombres de Dios, a reconstruir, sí que reconstruyeron muros, ciudad, el templo, y, bueno, perdón, las sinagogas y todo lo demás. Pero dice, entre medio de todo ese trabajo, ese esfuerzo, encuentran la ley de Dios. Ahora, por muchos años, el pueblo de Israel había dejado todos estos libros. Cuando ellos escuchan, empiezan a ver, a leer, a comprender, por eso hay un versículo ahí que dice, cada vez que leían, dice, ponían su entendimiento para ver qué es lo que estaban escuchando y qué es lo que se estaba leyendo. Pusieron, dice, como una primicia, dice, otra vez hicieron un pacto con diciendo, obedeceremos, guardaremos, porque nos conviene. Ahora, ¿sabes? Una de las cosas que dice, ustedes mismos, Pablo, mira, Pablo, después de muchos años, yo lo tomo como uno de los discípulos del Señor, ¿sí? ¿Sí? Dios los llama, porque no fue llamado por Jesús específicamente, pero el Señor los llama después. Pues él mismo dice, yo siendo el último, como el abortivo de todos, dice, Dios me habló, él va a decir, a ustedes judíos, dice, se les confió la ley, o sea, el Torá, ahora nosotros podemos llamar la Biblia, dice, ustedes rechazaron, ustedes no quisieron, ustedes abandonaron. ¿Sabe qué pasaje nos tiene que cerrar de que aún Pablo, después de mucho tiempo, muchos años, vamos a decir así, sabía que el judío, ¿sí? Había defendido siempre los libros que ya habían sido canonizados. Entonces, en ese sentido, tanto los judíos, tanto los cristianos, de alguna manera aceptamos estos libros de la Biblia como libros canonizados o libros aprobados. Entonces, tal vez en resumen ahí, mira, lo evangélico, al fin de los siglos XX rechazamos la canonicidad de los libros apócrifos. ¿Por qué? Resumen, porque no son inspirados, porque no son proféticos, porque no son inerrantes, o sea, contienen error, y no son creíbles, pero también no fueron aceptados por los judíos y por los primeros cristianos. Todos estos libros apócrifos que terminamos
de sí. Algo ahí en material para el, mira, en conclusión, el valor de los apócrifos estriba en que, a ver, el valor de los apócrifos estriba en que puedan usarse como documentos históricos y literarios, son indispensables en el estudio del judaísmo del periodo intertestamentario, ¿sí? Y del trasfondo del Nuevo Testamento. En las palabras de José Grau, no estamos en contra de la publicación de la literatura apócrifa judía como material útil para la investigación histórica y literaria. José Grau es uno de los grandes historiadores, ¿sí? Que de alguna manera tiene sentido un poco como para estudio, por eso yo les digo, si ustedes quieren de alguna manera profundizar un poco más, para leer, no para sacar ninguna enseñanza de estos libros, para leer, para informarse, para saber todos esos periodos de intertestamentario entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, hay un montón de historias y datos, algunos históricos interesantes de fechas y cosas así, se encuentran en eso libro. Pero jamás con la intención, chicos, chicas, jamás con la intención de extraer un punto para decir, bueno, agreguemos esto a lo que ya tenemos en el. No, como un libro histórico, como un libro de información, como un material para tal vez informar. Bueno, en algún momento a nosotros nos mandaban a leer todos esos libros, algunos capítulos específicamente para poder, por ejemplo, en el libro El alma, al menos dice, considero, dice que el bañarse con agua de pescado también puede purificar el alma de la persona. Cosas así muy raras en realidad. Entonces, en ese sentido, no tiene ningún valor espiritual todos estos libros apócrifos. Bien, llegamos a la parte del material, mira, del cuestionario de la lección del 1 al 4. Sí, sería lindo que estas páginas ustedes empiecen a escribir, ¿sí? Ahí en alguna hojita, qué significa la palabra Biblia, por ejemplo, en qué consiste las dos líneas generales de la evidencia de que la Biblia es la palabra. Bueno, todas esas 11 preguntas, un trabajo para dejar. Bueno, primero hagan eso, ¿sí? Avanzando un poquito más, vamos unos minutitos más, ahí paramos un ratito para pasar a la otra materia. Hay unos anexos para sección del canon de la Biblia. Algunos datos que sería bueno decir, y a mí me encantaría que tomen como lectura, ¿sí? De todos estos apéndices extra o anexos para la sección del canon bíblico. Por ejemplo, un cálculo rápido revelará que los libros en el canon hebreo sumaban un total de 24, aunque en estos están incluidos todos nuestros 39 libros. Josefo, el prominente historiador judío del primer siglo de la era cristiana, habla de solamente 22 libros, ¿sí? De las Sagradas Escrituras, probablemente porque habían 22 letras en el alfabeto hebreo. Lograron, dice, ese número de libros en unir a Ruth con Jueces, Lamentaciones, Jeremías, pero por fin colocaron a Ruth y Lamentaciones con otros libros, otros cortos, como para dar la forma de los 5 rollos. Según de Esdras 14, habla de 24 libros. Acá hay algunos datos históricos. Nuestro alfabeto, sí, hoy que nos conocemos, de alguna manera, es muy distinto a la regla gramatical del libro, ¿sí? Si voy a abrir, por ejemplo, Salmo 119, cada porción está con un alfabeto hebreo, por ejemplo, que el alfabeto nuestro es muy distinto. Entonces, en ese sentido, por historia se conocía. De alguna manera eran 22 libros. ¿Por qué? Porque lo unían algunos libros. Bueno, después de un tiempo, ¿sí? De proceso, de investigación, empezaron a separar, hasta que llegaron a 39 libros, ¿sí? Acordémonos, yo creo que dije en una clase, si no vuelvo a reiterar eso, los números, o sea, los capítulos, los versículos, ¿sí? Y los títulos a veces sobre algunos capítulos o porciones literarias de la Biblia, eso no son, de alguna manera, colocados directamente por Dios, sino más bien por un trabajo de investigación para tener una idea de qué, a dónde está la porción que trata de algún tema específico, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que llegar a entender que los grandes historiadores en esos tiempos, ¿sí?
de alguna manera uno de los historiadores, Josefo, y otros más, Clemente de Alejandría, y todos estos hombres, como se conoce como los patriarcas de todo esto, fueron hombres que de alguna manera guiaron para, quizás una razón por las que se formaban los 5 rollos, fue uso especial en los cultos, por ejemplo. Cada uno consistía de un rollo. El cantar de los cantares se leía en la Pascua, Rude en la fiesta de la semana de Pentecostés, Eclesiastés, por ejemplo, se lee en la fiesta de los tabernáculos, Esther en la fiesta de Purim, Lamentaciones en el día de ayuno, conmemorando la destrucción de Jerusalén en 586 a.C., por ejemplo. Es decir, que de alguna manera algunos libros eran tomados como para poder leer en algunas fiestas judaicas, tradicionales, especiales, donde de alguna manera era importante resaltar, ¿sí? Resaltar la importancia de alguna manera del Torá, de la Biblia para nosotros hoy, para dichos eventos especiales. Ahora, en la situación, esto se complicó cuando en el año 70 después de Cristo requería una acción oficial. En este año fue destruido el templo juntamente en la ciudad de Jerusalén. Esto trajo la terminación del sistema judío de sacrificios, por ejemplo. Ahora, ellos, ¿cómo se manejaban todas estas fiestas, sí? Tabernáculo, Purín, fiesta de la Pascua, la semana de Pentecostés, que eran 3, 4, 5 fiestas, por decir así, universales para los judíos. Se manejaban, ¿por qué? Porque tenían estos libros, ¿sí? Que de alguna manera eran inspirados, los límites exactos, dice la Escritura. No podían haber ninguna duda respecto de los libros, que tenían que admitirse con todo datos de autoridad divina, ¿sí? Por ejemplo, los saduceos que habían dominado el sacerdocio, la desvanecieron, los fariseos que enseñaban las escrituras en numerosas sinagogas, sobrevivieron como líderes. O sea, todo el anexo a esto tiene que ver es que los datos históricos, ¿sí? Los datos estadísticos, también aprueban de que los libros que pasaron eran de inspiración divina. Ellos ya sabían que un día el templo se iba a destruir después de la era de Cristo, 70 años después de Cristo, ¿sí? Ellos sabían, aún en el Antiguo Testamento ya estaba dicho. Pero todo esto fue dando su curso en su momento, su curso en su tiempo, su curso en su situación de alguna manera oportuna. Ahora, este es interesante, ¿no? Para el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también tiene que ver mucho esto. Durante el tercer siglo hubo bastante controversia en respecto a la canonicidad de los 7 de nuestros libros del Nuevo Testamento. Estos eran, mira, Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Esas incertidumbres continuó hasta el IV siglo. La primera lista exactamente de número 27 se encuentra en una carta de la Pascua de la Resurrección, escrito por Anastasio, ¿sí? En los 307 después de Cristo. Por fin, casi al fin del siglo IV, en el año 397 después de Cristo, el Concilio de Cartago decretó que solamente deberían leerse en las iglesias los libros reconocidos como canónicos, o sea, los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, yo creo que una gran mayoría de cristianos somos ignorantes a todas estas informaciones. Pero es bueno leer, meternos un poquito más para investigar, de que casi al final de 400 años después de Cristo, en el siglo IV más o menos, este concilio de Cartago, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? De alguna manera determinó en las iglesias protestantes o en la iglesia cristiana, los que practicaban, acordémonos de esto, capítulo 2, versículo 42 en adelante de Hechos, la doctrina de los apóstoles quedó determinada que solo se tiene que leer, ¿sí? Los libros inspirados, que son los 27 libros. Por eso yo en algún momento creo que también les mencioné, hay un evangelio que se llama el Evangelio de María Magdalena, ¿sí? El Evangelio de Judas, hay otro libro que lo llaman el Evangelio de Tomás, ¿sí? Todos esos libros, de alguna manera, en todos estos cerca de 400 años, andaban rondando en algunas
en algunas cuestiones. Por eso la iglesia de Galacia también, Pablo hace una mención, dice, que han venido con otro evangelio. De alguna manera, ustedes recibieron, dice, el verdadero evangelio de nuestra boca, tan pronto se dejaron de seducir. Siempre tenemos que pensar nosotros en la historia del pueblo de Israel, ya ahora en el Nuevo Testamento. Eran cuatro mundos muy distintos donde tenían que llegar a pensar cuando, por ejemplo, Pablo dice en Filipenses, pensar o tener el mismo sentir. Ahora, ¿cómo hacemos que un judío, un romano, ¿sí?, un griego y un gentil llegue a sentir lo que Cristo quería que sienta por la iglesia, por la vida cristiana, por la obra en sí? Eso es algo humanamente casi imposible de hacer. Solo la obra del Espíritu Santo hizo que estos cuatro cabezas, por decir así, distintas de todos los contextos y de todos los porhaberes de la vida, lleguen a decir, somos la familia de Dios. Es hermoso este pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 19, Pablo resumiendo dice, ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, ¿sí? Está hablando de griegos, romanos, gentiles, y ellos mismos dicen, ya no son, ¿sí?, sino que dice, ahora somos o son familia, miembros, conciudadanos de Dios. Llegar a pensar en el tiempo de Jesús, así, ¿sí?, para un judío gentil, era una cosa increíble. Pablo toma Gálatas capítulo 5, versículo 21 en adelante, va a decir, el fruto del Espíritu, ¿sí? Lo que Dios hace, dice, es amor, gozo, paz. Bueno, dice, eso es una nueva familia. Ahora, eso es importante de alguna manera para decir. Luego hubo, dice, otro factor muy importante, comenzaron a aparecer los escritos cristianos de las epístolas de Pablo, otras cartas y muy especialmente los evangelios. Era necesario condenar todo, ordenar, todos estos libros nuevos e impedir que fuesen usados por los adherentes del judaísmo, ¿sí? Celote, por ejemplo, un ex guerrillero, podemos llamarle así, Simón de Celote, ¿no? Ahora, todos ellos, ¿sí? La mayoría, Pablo escribió las cartas, ¿sí? Las cartas de la vida cristiana, las epístolas. Ahora, todo esto había que de alguna manera tratar de que eso sea leída en las iglesias. Por eso hay algunas cartas dirigidas, por ejemplo, dice a la iglesia que está en Colosa, a la iglesia que está en Corintio, a la iglesia de Éfeso y así. Hay algunas cartas llamadas universales, por ejemplo, primera, segunda, casi un poco tercera, Juan. No hay una, ahí podemos poner, por ejemplo, la carta de Hebreos, ¿sí? No está dirigido a una iglesia específica, ¿sí?, en ese caso, pero es algo universal. En ese sentido, todas estas situaciones hizo que de alguna manera sea evidente que era inspirados la palabra de Dios. La apéndice 2, la arqueología y la Biblia, cómo los descubrimientos arqueológicos han aumentado la credibilidad de la Biblia. Bueno, hoy al menos se han creado hasta películas, ¿sí? Por ejemplo, la réplica ahora en Estados Unidos, por ejemplo, la construcción de la Arca de Noé, hay en los montes de Ararat, científicos, la ciencia moderna ha ratificado que están los indicios o están las muestras visibles de la Arca de Noé de aquel entonces, las cuevas de Qumran, donde se encontró de alguna manera los rollos del Mar Muerto, y así. Pero ahí estamos, se va a cortar el tiempo, vamos a cerrar esta primera materia ahí, y tomamos en 5 minutitos o en el otro periodo, ya con la otra materia de hermenéutica, ¿sí? Traten de leer, ¿sí? Yo la próxima clase voy a resumir, son 3, 4 hojas, ustedes traten de leer para poder avanzar mejor con la materia. Hay varios datos históricos, el estanque de Siloé, ahí está rocas y tumba de Caifás y todo lo demás que vamos a resumir. Muy bien, paramos 5 minutitos, son las 22:20, 22:25, retomamos y arrancamos otra vez. Para poder aprender en nuestra mente, retener en
poder retener información de alguna manera para poder dar lo mejor en nuestra interpretación, en nuestro sentido de estudio. ¿Sí? Para eso hay tres clases, podemos decir, paralelos aparentes, paralelos reales, paralelos de palabras y paralelos de ideas, ¿sí? Paralelos de enseñanza en general, y de ahí pues también hay paralelos históricos y paralelos biográficos. Esto en materia no se van a perder. Retomamos entonces al inicio ahí, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 14, 15, 21, y Marcos, ¿sí? 6, 35 al 4, y Juan 6, 5 al 13, son pasajes paralelos porque tratan de un solo asunto. Miramos ese ejemplo, por ejemplo, en cuanto a una introducción a esto. Estamos ahí en el libro de Marcos, repito ahí, perdón, Mateo capítulo 14, por ejemplo. Mateo capítulo 14, dice o sea, está la historia, ¿sí? O el registro de capítulo 14, versículo 15 al 21, ¿ya? 15 al 21 dice ahí, y él les mostrará un aposento alto ya dispuesto a preparar para nosotros allí. Bueno, estaba hablando del aposento, la última cena, ¿sí? Ahora, si vos vas a Marcos, perdón, yo estoy mal, yo leí mal, perdón. Mateo capítulo 14, 15 al 21. Yo leí mal, no estaba en Marcos. Ahora, Mateo capítulo 14, versículo 15 al 21. Mira lo que dice 15 al 21. Cuando anochecía se acercaron a sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora se ha pasado. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren, ¿sí? Acá estamos hablando de la alimentación de los 5.000. Similar, en Marcos capítulo 6, ¿sí? Versículo 35, ¿sí? 6:35, habla de lo mismo. Cuando ya era muy avanzada la noche, los discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada, despídelos para que se vayan a los campos y aldeas. Similar. Juan, capítulo 6, ¿sí? Capítulo 6, versículos 5 al 13. Similar con algunos otros datos específicos, pero muy similar la historia, 35 al lugar. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca me tendrá hambre, y ahí sigue la historia de no. Son pasajes paralelos, ¿por qué? Porque tratan de un solo asunto, por ejemplo. Eso, por ejemplo, generalmente, ¿no? Ahora, lo mismo, en Mateo capítulo 14, 17 al 21, y Marcos 8, 5, son pasajes porque tratan de un solo tema. Leemos otra vez ese ejemplo. Por ejemplo, Mateo, ya estamos ahí cerca, Mateo capítulo 14, 17 al 21, ¿sí? 14, 17 al 21, dice ahí, le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, y él les dijo, traérmelos acá. Entonces se mandó, dice, a la gente recoger, y bendijo, sí, bendijo, y partió y dio toda la historia. En Marcos, ¿sí? En Marcos 8, y si no te fijas, mira, 8, versículos 5 al 9, narra esta historia, mira, narra la misma historia, ¿sí? Marcos capítulo 8, versículo 5 al 9. Mira lo que dice ahí, 5 al 9. Marcos 8, 5. Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Dijeron, 7. Entonces mandó la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dijo a su discípulo para que los pusiesen delante, y ellos pusieron a la multitud. Ahí tenemos como de alguna manera son pasajes de alguna manera paralelos, pasajes que se dice lo mismo en otro evangelio, ¿sí? Existen varios tipos de pasajes paralelos. Lo más importante son paralelos aparentes. Cuando las palabras o fraseologías son iguales, pueden brindar un punto de ayuda dando que los conceptos son similares. Mateo 24, 43 y Lucas 12, 39, por ejemplo. Puede ser la fraseología similar, pero con conceptos diferentes, por ejemplo. Eso es aparentemente, ¿sí? Aparentemente. Hay pasajes que son, ¿sí? Literales, otro pasaje que son. Vamos a comprobar eso. Mateo capítulo 24, 43. Vamos a buscar, yo les dije, hay varios versículos que sí tenemos que chequear para que usted pueda entender cómo es esto. 24,
43. ¿Sí? San Mateo capítulo 24, 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahora sí, ahora miremos Lucas capítulo 12, versículo 39. Ahora miren lo que dice 12, 39 de Lucas. Dice ahí, 39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, ¿sí? Ahora, pueden brindar un punto de ayuda dando que el concepto son similares, ¿sí? Y de alguna manera las frases casi son similares, pero con conceptos diferentes, claro que sí. Por eso son pasajes aparentemente iguales, pero con fraseología distintas. Paralelos reales, ¿sí? Paralelos reales. Estos son aquellos pasajes donde existen similitud en la fraseología y conceptos o el contenido es el mismo. Ejemplo, por ejemplo, la referencia al término hijo de hombre con la referencia al término conforme al corazón de Dios. Es similar, hijo de hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Paralelos de palabras, es cuando otros textos se encuentran la misma palabra frase que permite una correcta interpretación al pasaje. Estudios, ¿sí? De estudio que uno quiere hacer. Por ejemplo, ¿qué significan las marcas del Señor en Gálatas 6, 17 con 2 de Corintios 4, 10? Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, en Gálatas ustedes conocen ese pasaje, Pablo dice, llevo las marcas, ¿sí? En mi cuerpo, ¿no? Pero vamos a leer, mira, Gálatas capítulo 6, versículo 17. Mira lo que dice este pasaje 6, 17. Gálatas capítulo 6, versículo 17, dice de la siguiente manera. Y aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo, dice, las marcas del Señor. Ahora, si vos vas a 2 de Corintios, ¿sí? Capítulo 4, versículo 10, va a decir de la siguiente manera, 4:10. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Son de alguna manera paralelos de palabras. Tanto en Gálatas, tanto en Corintios, está hablando el mismo concepto. En uno dice, yo llevo en mi cuerpo unas marcas, en otro, en Corintios dice, yo llevo de alguna manera, dice, las marcas, ¿sí? Jesús, a ver, en Corintios, 2 Corintios 4:10 decíamos, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, ¿sí? En otra dice, la marca de Jesús. Pero es similar porque el concepto es el mismo. Pablo decía, tengo marcas por la obra del Señor, por servir a Él, pero en mi mismo cuerpo también dice, llevo las palabras del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? Que tengan vida eterna, que tengan gozo, y tantas otras cosas. Juan también dice, nuestra comunión, nuestra relación, o mi marca, puede decir Juan, llevo, dice, es el gozo de haber sido, de alguna manera, partícipe de esa gran comunión. Por eso dice, en resumen, él dice, y esta comunión compartimos, dice, ¿para qué? Para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Qué significa vestidos en Cristo? Por ejemplo, en Gálatas 3:27, ¿se acuerdan? Gálatas 3:27 dice, todos por la fe somos revestidos en Cristo Jesús. O sea, por la fe en Cristo Jesús. Ahora, fíjate, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículo 13 al 14, cómo aclara o cómo de alguna manera es muy similar en palabras de paralelismo. Mira, capítulo 13, versículo 13. Andemos como el día, honestamente, no con glotonería y borrachos, no en lujuria y lascivia, no en contienda, sino vestidos del Señor Cristo, y no probéis para los deseos de la carne. Vestidos de Cristo. ¿Que hay alguna ropa exclusiva? No está hablando de eso. Está hablando de actitudes, de acciones, en las que tiene que cubrir. Pero en Gálatas decía, todos somos revestidos en Cristo Jesús. ¿En qué sentido? En el momento que una persona acepta a Cristo, ya está revestido de la justicia, de la gracia de Dios.
Pero en Romanos está hablando de la práctica de ese revestimiento. A ver, voy a poner en palabras tal vez más criollas, dijo, más sencillas. Si yo digo que pertenezco a un colegio, a ver, un poquito más grande, a ver, si yo digo de alguna manera, sí, pertenezco a un colegio particular, ¿sí? Siempre un colegio se identifica con un uniforme exclusivo. Ahora, ese uniforme es para honrar, ¿verdad? Bueno, ahora que estamos con la Copa América, digamos así, ¿no? ¿Qué sé yo? Cada país va a defender su color y se pone una remera, una camiseta para defender sus honores. Similar, dice Pablo en Gálatas, ya somos revestidos en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Pero ahora en Romanos, Pablo mismo escribiendo dice, pero el que está revestido de Cristo tiene que hacer lo siguiente: andemos como de día, honestamente, no en glotonería, no en borrachera, no en lujuria, lascivia, no en contienda, envidia, sino vestidos del Señor Cristo y no proveéis para los deseos de la carne. Este es interesante, los versículos paralelos. Por eso un buen estudiante de la Biblia tiene que aplicar esta regla. Lo mismo en Colosenses capítulo 3, versículo 12 a 14, va a decir, revestidos, ¿sí?, de la justicia de Dios. Ahora lo leemos, mira, ahí va a dar algunas pautas más. En Colosenses capítulo 3, capítulo 3, versículo 12 y 14. Ahí Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Mira lo que dice ahí. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjate lo que dice. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de Cristo. Muy similar en cuanto a palabras. Tiene varios significados el hecho de estar vestidos en Cristo. En un sentido, posicionalmente ya estamos vestidos, pero en el sentido práctico dice, tienen que hacer esto. Que, por ejemplo, ahí lo que terminamos de leer, ¿sí? Capítulo 3, versículo 12, soportarnos, perdonarnos, ¿sí? Si tuviéramos queja, dice, perdonar como Cristo nos perdonó, pero sobre todo dice, esto es a los santos, amados, entrañables, misericordia, verdad, humildad, paciencia, dice, la cual dice, está cubierto con el amor, que es el vínculo perfecto. Alguien dijo, el pegamento que une todo esto es el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora, también hay otra connotación muy linda, mira, para ver el significado conforme al corazón de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 22, ¿sí? Mirá, vamos a leer eso. Hechos capítulo 13, versículo 22, ¿sí? Dice ahí, Hechos capítulo 13, versículo 22. Quitado, ¿sí? Quitado, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, ¿sí? Ahora vamos rapidito, 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, mira, 1 Samuel capítulo 2, versículo 35. Está interesante también lo que se dice de David. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. Mira lo que dice 2:35. Ahí estamos en 2:30. A ver, capítulo 2, ¿estamos en este pasaje? 1:35 será. Este número falló. Bueno, 13:14, mira. No, está bien, yo estaba en 2 Samuel, está bien. 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, ahí llegamos. 2:35 dice así, mira, 2:35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Ahora, acá, por ejemplo, está hablando conforme al corazón de Dios. Son similares el concepto, pero de diferentes personas.
En Hechos habla de David, y acá en 1 Samuel habla de ¿quién? De Samuel, que lleva su nombre mismo. Entonces, muchas veces los paralelos de la palabra, ¿sí? Tienen que ver, pero no muchas veces se dirige o se lo indica a la misma persona o a la misma ocasión, sino en diferente, pero son paralelos. Paralelos de ideas, ¿sí? Hay otro pasaje, bueno, vamos a ver, paralelos de ideas. Es cuando en otros textos se encuentran la misma idea, aunque no se usen las mismas palabras, permiten tener una idea completa y exacta de lo que enseña la palabra de Dios respecto a un asunto o texto determinado, por ejemplo. A ver, paralelos de ideas. Es cuando en otra parte de la Biblia encontramos, ¿sí? De alguna manera que nos permiten ver en la misma idea, de alguna manera es un asunto de que Dios hizo que sea así. Por ejemplo, los sufrimientos de Pablo. Vamos a ver ahí dos ejemplos. Segunda de Corintios 4:10. Segunda de Corintios 4:10. Ahí estamos, segunda de Corintios 4:10. Es interesante lo que remarca ahí. 4:10. Mira lo que dice. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, ¿sí? Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 25. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 25. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea, 39. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino. Bueno, hace un resumen de los sufrimientos, ¿sí? Los sufrimientos de Pablo. Ahora, acuérdense, en 4:10 decía, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Cómo puede llevar la muerte? Bueno, el testimonio, ¿no? En ese caso. Pero acá está hablando, de alguna manera, paralelo de ideas, ¿no? ¿Sí? De alguna manera, los sufrimientos de Pablo físicos, azotado, encarcelado, y etcétera, etcétera. Bueno, el Señor fue azotado también. De alguna manera fue condenado injustamente. Bueno, Pablo también vivió eso. O sea, ¿ves? Hay un paralelo de ideas, hay un paralelo de alguna manera de cómo se concuerda de una porción de otro libro, de un capítulo con el otro capítulo de otro libro. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. O sea, es tanto lo que uno puede sacar provecho, ¿sí? Provecho de los recursos que Dios da para nuestro conocimiento. Ahí ya que estamos, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 10 también, mira, 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 10. Mira lo que dice. Antes bien, nos recomendamos como ministros de Dios con mucha paciencia, tribulaciones, necesidades, angustia, con azote, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, en ayunos, en pureza, en conciencia de longanimidad, en bondad, Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, en diestra, siniestra, por ahora y por deshonra, por mala fama. Sigue, contrae más gozosos como pobres, más enriquecidos, a muchos como teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Ahí vemos, ¿no? El Señor en un momento dijo en los evangelios, no tengo ni un lugar ni para recostar mi cabeza. Pablo está diciendo así un resumen, dice, somos extranjeros, peregrinos, azotados como pobres, pero teniendo todo. O sea, hay una idea de paralelos muy similar. Y es muy interesante de Jonás para comparar con Jesús, de José para comparar con Jesús. ¿Se acuerdan del paralelismo? Encarcelado, encerrado, y el Señor también. Hay tantas cosas hermosas de los recursos que habla la Biblia, ¿sí? El carácter de la encarnación, por ejemplo, ¿sí? En Filipenses 2, 1 al 11, ¿se acuerdan de ese pasaje famoso?
la teoría de la kenosis, de cuando el Señor se vació, dejó todo eso. ¿Para qué? Para mostrar el amor. Ahora, en Hebreos capítulo 2, versículo 5 al 18, lo vamos a comparar. Filipenses lo saltamos porque es conocido, pero Hebreos es muy interesante un dato ahí, mira, Hebreos capítulo 2, versículo 15 al 18, mira lo que dice 2.15. Hebreos 2.15. Y librar a todos por los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque siempre no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto al mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos a los que son tentados. Si vos comparas con Filipenses, él dice que era siervo y se humilló a muerte, pero ¿para qué? Ahora en Hebreos dice, todo eso para qué? Para darnos poder, para darnos, librarnos de la eterna condenación. Dice también para poder nosotros, de alguna manera, acercar al oportuno socorro. Tenemos el carácter de la encarnación. Sobre la cena del Señor, ¿quiénes deben participar? Y si de acuerdo a los católicos romanos, tan solo los sacerdotes pueden tomar el vino, basándose en Mateo 26, 27. Por ejemplo, vamos a leer Mateo capítulo 26, 27. Mira, este es el pasaje que ellos utilizan para mantener esa posición que solo los sacerdotes deben participar de la cena del Señor. Mateo, capítulo 26, versículo 27. Mira lo que dice este pasaje. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, ¿sí? Todos, ¿sí? Pero nosotros cuando vamos a Corintios, capítulo 11, versículo 29, dice, de alguna manera, aclara este errado concepto que restringe el privilegio de todo creyente fiel, ¿sí? Cuando nosotros vamos a Corintios, capítulo 11, versículo 22 en adelante hasta el final, podemos ver de que en la cena del Señor participan todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que han, por eso hablamos de que no se debe tomar indignamente la cena del Señor, y cuando la Iglesia Católica, por ejemplo, toman esa idea. Está la idea, pero en diferentes sentidos, ¿no? Ahí el Señor, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículo, volvemos a leer, versículo 27, mira lo que decía, ¿no? Y tomando la copa y habiendo dado gracias le dio diciendo, bebed de ella todos. Ahí estaba el concepto. Y bueno, ellos de ahí toman para decir que eran, pero todos los sacerdotes, hermano. Y el Señor no estaba hablando de eso, estaba hablando en el sentido general y lo comprobamos con Primera de Corintios, ¿sí? También hay otro tema, ¿no? Sobre si Pedro era la roca, Mateo 18, él dijo, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. La palabra Pedro o el nombre Pedro significa Petra, y Petra es piedra, como algo duro, firme. A eso se refería, no que él iba a ser el principal, como la Iglesia Católica lo domina, como, ¿no es cierto? El primer papa, no tiene nada que ver eso, ¿no? En realidad no tiene nada que ver. Más bien nosotros conocemos por pasajes de Mateo 21, 42 a 44, en 1 Pedro, por ahí que estamos en Mateo, mira, capítulo 21, versículos 42 y 44, vamos a leer, mira, 21, 42, dice, Jesús le dijo, nunca leíste en escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, ¿sí? Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere la desmenuzará. No hay argumento alguno para decir que Pedro es el único, que era el precursor, el que estableció como algo, un fundamento único. No, dice, ustedes rechazaron una piedra, y bueno, eso después vino a ser. Claro, al Señor rechazaron y luego la iglesia del Señor hace prevalecer hasta el día de hoy el concepto de edificar la iglesia en el Señor.
Y así hay otros pasajes. Paralelos, sí, otra forma de entender esto es paralelos de enseñanzas en general. Eso tiene que ver, son pasajes paralelos que tratan de, sobre una misma enseñanza general, la misma palabra de Dios da esta norma cuando se usa expresiones tales como conforme a los profetas, como dice la Escritura, por boca de los profetas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahí tenemos varios ejemplos. En 1 Corintios 15:3 va a decir, así como dice la Escritura. En Hechos 3:18, Romanos 12:6. Lo vamos a leer, a ver ahí, repito. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, por ejemplo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. A ver, dice así, 1 Corintios 15:3. Miren lo que dice ahí. Bueno, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿sí? Como dice las Escrituras. En Hechos 3:18, mira, en Hechos 3:18 también habla de similar. Mira, Hechos 3:18. Lo leemos ahí, Hechos 3:18. Dice de la siguiente manera, pero Dios ha cumplido así lo que había sido antes anunciado por la boca de todos los profetas, que Cristo había de padecer. Romanos 12:6, y sigue los ejemplos. Sobre la resurrección, en 1 Corintios 15, el capítulo más excelente que habla de la resurrección, y Apocalipsis 20, Mateo 24:1 al 25:46, y segunda de Tesalonicenses 2. Habla siempre de la resurrección, todos estos capítulos. Otro paralelo que aparece en la regla número 4 de hermenéutica tiene que ver con paralelos históricos. ¿Eso qué son? Son los pasajes que se refieren a un solo evento histórico. Ejemplo, Abraham en Génesis 12 y Romanos 4, Gálatas 3, 15 al 29. Son paralelos biográficos. Dios siempre ha remarcado en ese sentido. Si uno busca, por ejemplo, uno de los personajes como un resumen de todo lo que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento muchos se hizo, lo encontramos capítulo 11 de Hebreos, por ejemplo, ¿sí? Muchos de ellos, dice, llegaron o hicieron o esperaron a algo por venir. ¿Para qué? Para poder de alguna manera cumplir los propósitos de Dios. Eso es muy, muy interesante, todos estos pasajes, cómo son paralelos biológicos. ¿Cómo encontrar pasajes paralelos? Es importante seguir los siguientes pasos. Por ejemplo, buscar el mismo capítulo, buscar en el mismo libro, buscar con el mismo autor, buscar en los libros de la misma época, buscar en todos los libros de la Biblia, por ejemplo. Una de las maneras más fáciles de hablar pasajes para ellos, de usar referencias que se encuentran en casi todas las Biblias, en realidad vienen en ese sentido en las Biblias de estudio, por ejemplo. Les animo, les dije el primer día, sería lindo que cada estudiante de la Biblia puedan tener una Biblia de estudio bíblico. Si está la Scofield, la Thompson, la Riley, bueno, ahora hay esta Biblia que se llama Devocional Diario, un buen libro. Y lo último que tal vez ha salido a la venta es el Biblio de la palabra clave, ¿sí? Entonces, hay varios estudios de la Biblia que son muy buenos. Es bueno tener una referencia, ¿sí? Para poder, de alguna manera, profundizar más en los estudios de la Biblia, ¿sí? Hay referencias al pie de la página, por ejemplo, estos libros, estas Biblias de estudio traen una referencia al pie de la página. Por ejemplo, yo estoy manejando ahorita la Biblia que se llama la palabra clave. Cuando hay alguna referencia o de correlacionado en relación al mismo capítulo, viene dibujado una llavecita en miniatura ahí, en cada versículo, y esa llavecita te da un código, un número, te lleva a otro libro de la Biblia que habla del mismo tema. En realidad favorece. Puede ser tal vez un poco, nos quita un poco de estudio personal, pero bueno, a veces estamos en un tiempo muy acelerado, rápido, entonces para ayudar al estudiante está creado todas estas Biblias de estudio para no estar buscando a ver dónde hable del mismo tema, no, tener una Biblia de estudio
que ayuda para llegar más rápido a este. Entonces, buscar en los tiempos libros de la misma época. Por ejemplo, hay un libro muy interesante que hoy yo no lo tengo, se llama Usos y Costumbres del Tiempo de Jesús, por ejemplo. Es un libro que aporta muchísima información del tiempo aquello. Buscar en los libros, buscar en todos los libros de la Biblia también ayuda mucho, ¿sí? Referencia de encabezamiento, referencias temáticas, de alguna manera lingüísticas, son las palabras de orden alfabético, las palabras bíblicas de acuerdo al idioma en que han sido escritas, pueden ser de idioma griego, hebreo, que son los idiomas prominentes de la Biblia. Acuérdense, griego y hebreo, sí, latín muy poquitas veces, pero el griego koine era el idioma en ese momento, por lo menos para el Nuevo Testamento, casi, digamos hoy, como el universal. Y bueno, el hebreo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces ahí tenemos la regla número 4, tiene que ver de hermenéutica con estos detalles. Aprender a encontrar pasajes paralelos, paralelos reales, palabras, ¿sí? En paralelos, palabras de ideas, paralelos de ideas y paralelos de enseñanza en general, ¿sí? Paralelos históricos, paralelos biográficos. Puede ser una pregunta de examen, ¿no? El resumen del concepto de la regla número 4 de hermenéutica tiene que ver con el paralelismo, ¿sí? Ya sea frases, ya sea palabras, ya sea pensamiento, ya sea idea o de enseñanza general. Regla número 5 de hermenéutica tiene que ver con principios de armonía. ¿Esto qué tiene que decir? Todo pasaje debe ser interpretado de acuerdo a la enseñanza general de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una unidad de pensamiento, aunque tiene diversidad de temas, todos ellos están, dicen, perfecta, completa y en una total armonía. Nosotros lo que tenemos que aprender a ver la Biblia es que es un solo libro. Insisto, números, capítulos y divisiones está de alguna manera puesto por hombres, pero también por hombres estudiosos, por hombres que han dedicado al estudio de la Biblia. Las letras, los versículos recitados en sí son inspirados por Dios. Entonces, en ese sentido, no podemos nosotros tomar un versículo, un pasaje, para interpretar lo que realmente queremos decir. No, no funciona así. En primer lugar, bueno, leímos, ¿no? El primero. En segundo lugar, implica que no se debe tomar un texto, pasaje o porción de la Biblia para afirmar una doctrina. Eso es lo que en realidad nos ha traído tanto dolor de cabeza en la esfera cristiana. Algunos hombres han tomado un versículo solamente, ¿sí? No han estudiado el contexto, no han estudiado de alguna manera todo lo que se debía estudiar para no llegar a decir lo que yo quiero decir, ¿sí? Porque es muy fácil a veces eso. A ver, yo pienso que debe ser así, y bueno, voy a tomar este versículo y esto lo interpreto de esa manera. No tiene que ser así, más bien tenemos que buscar una armonía en diversidad de temas, pero que marcan una armonía, una similitud de inicio hasta el último. Algunos conceptos, por ejemplo. En Mateo capítulo 19, versículo 16 y 17. Vamos un ratito ahí otra vez a Mateo capítulo 19, versículo 16 y 17. Miren lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿sí? Si nosotros tomamos este pasaje rapidito, el último versículo sobre todo, diríamos, entonces tengo que guardar los mandamientos. Igual serían los mandamientos, por ejemplo. Vamos a decir así rápido, los 10 mandamientos, por ejemplo, no robar, no matar, no codiciar, y etcétera, etcétera, y cosas, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué dice en Efesios 2, 8 y 9, que es un pasaje conocido? Porque por gracia sois salvos, por medio de, y esto dice no de vosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, ¿cómo tenemos? No se te escucha, no se te escucha, no se te escucha. Luis, hay un problema en tu computadora. Luis, no se te escucha.
Le hagamos señas todos así. No. No se te escucha, Luis. No se te escucha. ¿Ahora? Sí, ahora sí. No se te estaba Ya. escuchando. Oh, Desde oh, que perdón, empezamos. perdón. Vamos a... Bueno, repetimos 3 minutos nomás, entonces, por favor. Sí, decíamos que de alguna manera en Mateo 19, 16 al 17, aparentemente es como que el Señor estuviera diciendo, bueno, debes guardar los mandamientos, debes hacer los mandamientos, debes cumplir los mandamientos. Si nosotros tomamos literalmente eso, hasta podríamos decir, y bueno, eso es lo que ha pasado en realidad en el mundo entero. Dicen que hay que cumplir los mandamientos para llegar a ser hijo de Dios o para salvarse, en un caso extremo, por ejemplo. Pero al estudiar Efesios 2, 8, 9, Romanos 3, 28, por ejemplo, dice, y concluimos, dice que el hombre es justificado por la fe y no por la ley, por ejemplo. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, en ese sentido, la mayoría de los errores tiene que ver su origen con el uso indiscriminado o fuera de lugar de textos aislados para, de alguna manera, hacer decir lo que yo quiero decir. Bueno, un caso común es de los testigos de Jehová, quienes toman textos aislados para probar sus pseudos o sus pseudas enseñanzas o doctrinas que tienen aquellos. Son los que colocaron año y fecha que el Señor iba a regresar. Bueno, ya hay una materia que vamos a estudiar, si Dios lo permite, fin de año, sectas heréticas, donde dicen que a Chile va a venir, porque dicen que él a Jerusalén, hay que ver datos errados, erradísimos, diría yo. Entonces, en ese sentido. Entonces, en resumen, la regla número 5 de hermenéutica tiene que ver con el principio de armonía. Yo no puedo o no debo tomar un pasaje, un texto de la Biblia para decir lo que yo quiero decir, sino me tiene que decir en toda la Biblia. Por eso, en cuanto a, por ejemplo, a la seguridad y salvación, tenemos todos los evangelios para remarcar que Cristo habló de una salvación eterna. Pero quizás capítulo 10 de Juan es el capítulo más claro que puede haber. Capítulo 7, 8, 9, 10 de Hebreos son los capítulos que ratifican la seguridad de salvación, pero así al pie de letra. Y hay otros pasajes en el Nuevo Testamento también que ratifican aquello, pero son una armonía en toda la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento. Bien, se nos ha ido la hora, chicos. Son 23:11, así que vamos a terminar acá y Dios mediante tenemos 2 clases más hasta el fin de mes, el día 20 y 27 salimos, no, 21 y 28 la clase, así que vamos a andar bien para terminar la materia, ¿sí? Muy bien, vamos a orar y terminamos, y gracias por conectarse y también por estar aprendiendo juntos, ¿sí? No se olviden de la otra materia, seguir leyendo, y algunos versículos que no hemos leído de acá de la materia hermenéutica, ustedes agarren la Biblia, comparen y se van a dar cuenta la importancia del paralelismo, ya sea frases, ya sea palabras, ya sea todo el sentido del tema al tratar. Va a ser lindo que puedan seguir repasando. Bien, oramos y terminamos. Buen Dios, damos gracias por este día, gracias por este tiempo de poder estudiar tu palabra, bendice a cada hermano, hermana que pudo conectarse, Señor, tal vez algunos que no pudieron también, bendícelos y guíanos, Señor, para poder seguir estudiando tu palabra. Gracias por esta noche, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Nos estamos viendo el próximo lunes, ¿verdad? Continuamos Sí, sí, con sí, la sí. clase, así que vamos a estar esperando para ver cuáles son las restricciones que se toman, si nos podemos volver a reunir o no, calculo que todavía no, así que seguramente volvemos por Zoom y hacemos las clases por Zoom. Así que bueno, eso es todo, chicos. Gracias y que tengan linda noche. Bendiciones para todos. Muy bien, y cualquier duda, pregunta, ahí al WhatsApp del grupo me mandan y vamos contestando de a poco. Ok, Bendiciones. hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.